Él dice que es profesor de ciencia política y accidentalmente fundador de un partido político. Juan Carlos Monedero, gracias por el diálogo con Claxon TV aquí en Medellín. ¿Y entonces qué? Pues no sé si sabes que había un cura Sí. que, como todos los curas, tenía mucho tiempo libre y no se le ocurrió otra cosa para llenar su abultado ocio que intentar escribir la Biblia en verso. Y empezaba con un verso que decía: Jesús nació en un pesebre, cuando menos te lo esperas, salta la liebre. Así que tiramos una piedra en el estanque y empezó a hacer olas, y eso es Podemos, una formación política que ha hecho olas en la estancada complacencia de la democracia neoliberal. Ahora a ver qué dices. Estancada complacencia. No, vos vas a decir. Estancada complacencia de la democracia neoliberal. Estancada, ¿por qué? Complacencia, ¿por qué? Bueno, estancada... Democracia creo que se entiende, pero no sé si querés definirla también, neoliberal, dale. Estancada por dos cosas. Por un lado, porque necesita que vivamos en el presente. No hay nada en el pasado, es decir, no hay nada atrás que anticipe nuestra rabia, que nos dé herramientas de comparación para enfadarnos, y el futuro ya vendrá determinado tecnológicamente. Por tanto, como en la novela de William Golding, El Señor de las Moscas, el grupo que cree que no les van a salvar vive en el presente y se va degradando, ¿no? Y es un buen caldo de cultivo para un modelo económico donde al final el 1% se va a llevar los recursos del 99% complaciente, porque, como dice Stiglitz, la categoría central del modelo neoliberal es habernos convencido de que no hay alternativa, y al final no nos sentimos pobres, nos sentimos perdedores y cargamos con nuestra propia responsabilidad de cosas que no son nuestra culpa. En España hubo un movimiento social, muy relevante, que es de donde viene la actual alcaldesa de Barcelona, la plataforma de afectados por la hipoteca, con mucha participación de ecuatorianos, colombianos, porque fueron la gente que perdió primero la vivienda. Y esta plataforma ayudó a la gente a entender que la culpa de perder la vivienda no era de ellos, sino que era del sistema, y que por tanto no debían estar avergonzados por haber perdido la vivienda y fallado a su familia, sino que habían sido víctimas, ¿no?, de un robo y de una estafa. Neoliberal también hay que definirlo, porque hablamos de ello y al final Sí. creo que la gente no tiene claro por qué neo, por qué liberal. A mí me parece, perdón, que a veces queda como una abstracción, como un sobreentendido. Los sobreentendidos en política No valen. No se entienden. No, el liberalismo nace como el pensamiento de la burguesía como clase en ascenso contra las monarquías absolutas, y desarrollan un principio revolucionario que es la división de poderes, que es una idea que lo que tiene es la voluntad de minimizar un poder que podía afectar a ese desarrollo, ¿no?, funcional a la burguesía, basada en el beneficio y en el crecimiento económico. En cambio, los neoliberales, desde los años 30 del siglo XX, asumen que el Estado tiene que intervenir, porque en los coloquios Walter Lippmann de los años 30 en París establecen que ha habido el New Deal, la planificación soviética y un mundo más complejo que necesita la intervención del Estado, aunque solamente sea para garantizar los contratos, y en ese sentido asumen que el Estado tiene que intervenir. Ahora bien, establecen un principio bien claro: así como el liberalismo lucha contra la monarquía absoluta, el neoliberalismo lucha contra el Estado social. Y en el libro seminal de Hayek, Un camino de servidumbre, se plantea que el Estado social que ha puesto en marcha Lord Beveridge en Inglaterra es idéntico en su sustancia a la Alemania de Hitler. Y quizá también añadir que es una expresión de Foucault muy relevante, que la sociedad neoliberal es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos, es decir, donde tenemos que sentirnos y pensarnos como individuos aislados, fragmentados, en lucha con los demás. Y en ese sentido creo que la sociedad neoliberal es a su vez complaciente, porque se ha convertido en un sentido común. Así que todo esto, fíjate, es lo que había detrás de una frase que parecía inocua inicialmente. O sea que lo que vale, vos decías, los ecuatorianos primero y el resto después se empieza a convencer de que no son culpables de lo que les pasó. Y lo que estás contando, que hay una especie, yo no digo de sueño neoliberal, y ponerle utopía al neoliberalismo suena demasiado generoso, ¿no? Pero hay como una ilusión o una fantasía de que el esfuerzo propio alcanza en todo caso. Claro. Es como la réplica del otro,
Digo, viene a ser así. Claro. Digo, la culpa de uno solo y el esfuerzo de uno solo, siempre de uno solo. Claro, y eso es lo que decía Marx, que eran Robinsonadas. Marx decía que pretender que Robinson Crusoe sobrevive en la isla porque es muy inteligente es una Robinsonada, porque sobrevive en la isla porque está socializado y porque el barco del cual naufraga encalla y él sabe hacer. Si no lo hubiera sabido hacer no hubiera podido nunca subir al barco, hace una pequeña chalupita, sube al barco y coge la cuerda, coge todo ese acumulado histórico de la división del trabajo que está detrás de la tecnología, ¿no? Son cientos de miles de años acumulados desde que empezamos, ¿no?, a hacer fuego y a transmitirlo, y eso desemboca en el rifle, la pólvora, las semillas, la cuerda, el cuchillo, que es la garantía de la supervivencia, no porque sea muy apto en ese sueño neoliberal de que no necesitas a la sociedad, al revés, la sociedad la tenía en la cabeza Robinson y por tanto no había problema al respecto. Las elecciones generales en España ya tienen fecha, Rajoy tardó mucho en ponerles una fecha, ya está. Ahora, ¿cómo se prepara Podemos para eso? Para bajar esto que estás diciendo cada vez más a tierra, para aterrizar, como dicen aquí en Colombia. El modelo primero capitalista y luego en su fase neoliberal nos incorpora como ciudadanos a través del trabajo, luego a través del consumo y ahora a través del deseo de consumo. Hemos desarrollado instrumentos para analizar la sociedad del trabajo y todo lo que tiene que ver con la alienación. Hemos acertado, ¿no?, a hacer una crítica del consumo, tanto de su negación como su abuso en términos de devastación medioambiental, pero ¿cómo luchas contra un deseo? ¿Cómo articulas una respuesta cuando alguien desea? Y eso creo que nos emplaza en algo que aprendimos en América Latina, y es que la sociedad moderna, con su epicentro en Europa, es una sociedad que se piensa a sí misma como Terminator, ¿no? Es decir, como la perfección de los fines y la inconsciencia de... Perdón, la perfección de los medios y la inconsciencia de los fines. Terminator le das una orden y como un militar la ejecuta, ¿no?, sin ningún tipo de freno. Y plantea Antonio Damasio, un neurobiólogo que se apoya también en Spinoza, que la única forma de vencer a un sentimiento fuerte es poniéndole al lado otro sentimiento igual de fuerte o superior. Y esto se demuestra porque antes de operar el neocortes, siempre cualquier razonamiento pasa por el hipotálamo. Por tanto, cualquier pensamiento antes es un sentimiento. Yo he aprendido en América Latina que esa política fría, esa política donde, según Habermas, podríamos articular nuestras sociedades sobre el verfassus patriotismus, sobre el patriotismo de la Constitución, es frío, no sirve, está encorbatado, está encorsetado, su rigor es el rigor mortis, no tiene ningún tipo de capacidad de enamorar. Y nosotros entendimos que la posibilidad de superar el neoliberalismo en América Latina tuvo como una palanca, como un fulcro, volver a emocionar, volver a enamorar, ¿no?, volver a encantar a la sociedad con la posibilidad de mejorar la vida. Y yo creo que nosotros hemos aprendido eso por nuestra experiencia y con algo que es muy importante, porque hay discusiones que nunca las vas a agotar en los términos teóricos. En cambio, los términos prácticos se explican por sí mismas porque es muy evidente. O sea, perdón, ustedes empiezan indignándose, digamos. Claro, empezamos sentimentalmente. No empiezan enamorando, pero hay un sentimiento ahí. Claro, pero la indignación es un amor frustrado. O es un motor en todo caso, claro, ¿no? Pero es pasional, ¿no? Entonces, nosotros, cuando decidimos salir como una fuerza política que no quería que se naturalizase la pérdida del Estado social y democrático de derecho. Nos asustamos también porque tenemos la experiencia latinoamericana. Vimos que los jóvenes estaban emigrando y, por tanto, el joven como esa palanca que empuja, los jóvenes parados en España podían generarte un Baltimore, ¿no?, cada fin de semana, pero los expulsan y esa actúa como válvula de seguridad. A los viejos los asustas, diciéndoles que cuidado, que pueden perder su pensión en cuanto se muevan un poco las cosas. La academia insiste en que no hay alternativa y que solamente hay una forma de hacer las cosas. Aumenta la represión como un elemento central de las sociedades neoliberales y hay un redoble de la vigilancia en los medios de comunicación, incluso en los libros de texto, ¿no?
con un avance muy fuerte, devastador contra la propia historia, ¿no? Que se reescribe o se oculta. ¿Cómo con todos vigilan, esos elementos, ¿cómo vigilan los medios? bueno, pero déjame decirte que Dale. con todos esos elementos, ¿no?, que te planteo, nosotros nacimos diciendo, hay que esperar, pero no hay que esperar mucho porque la gente se está dando cuenta de que se le ha roto el ascensor social. La crisis desde 2007-2008 ha frenado el ascenso social y la gente se da cuenta de que les han robado su oportunidad, habiendo hecho todos los deberes, han estudiado, han aprendido idiomas, han aprendido informática, han pagado sus cuentas y sin embargo les expulsan. Y nosotros vimos en ese momento concreto que era el momento de actuar, aprovechar el nuevo relato que había construido el 15M y ese nuevo relato convertirlo en una alternativa política. Y eso es lo que de alguna manera nos llevó a nacer como una formación política que se constituía como partido, pero porque no teníamos más remedio, pero que nos sentíamos a nosotros mismos como un movimiento sociopolítico continuador de esa indignación del 15M. ¿Y cómo empieza a enamorar? ¿O cómo se junta esa pasión indignada primero con una pasión para enamorar después? El 15M era un gran relato, pero nunca fue una respuesta, eran preguntas. Pregunta a la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Y pregunta a la economía social, ¿por qué me excluyes? Pero nunca planteó respuestas. De hecho, las tres principales bazas del 15M fueron su lastre: no tener liderazgos, no tener estructura y no tener programa. Eso hizo que al final de los 3 años aquello fuera o bien languideciendo o bien transformándose en otras cosas. Y es en ese momento cuando nosotros vemos que alguien tiene que retomar esa necesidad de construir una unidad popular. Y los partidos tradicionales de la izquierda no lo quieren hacer porque las encuestas le dan una ligera subida y ya se consideran satisfechos. Y ocurrió algo, siempre hay una parte de azar, como empezábamos, ¿no? Jesús nació en un pesebre, cuando menos te lo esperas salta la liebre. Y es que habíamos tenido presencia en el conjunto del Estado a través de un movimiento sociopolítico, el Frente Cívico, que buscaba encontrarnos sobre un programa de mínimos al margen de las militancias políticas, incluido gente que podía haber estado votando a la derecha, pero que estaba en contra de que en el invierno frío de España la gente no pudiera pagar la calefacción, incluso ancianos que se hacían cargo de sus nietos y no podían tener agua caliente. Se juntó esa cierta base social, se juntó la negación de las fuerzas políticas de la izquierda de querer representarlo y se juntó que teníamos, sobre todo Pablo Iglesias, una enorme presencia mediática, muy importante. Y ahí ocurrió algo que yo creo que es interesante, y es que la gente veía en Pablo Iglesias, y en mucha menor medida en otros de nosotros, una suerte del zorro, ¿no?, que enmascarado le hacía con la espada una Z en la mejilla del virrey, gordo, hediondo y cruel. Y esa suerte de justicia plebeya representada... Bueno, en el zorro está la palabra justicia, justamente. Claro, sí. Representado mediáticamente, a la gente le animó a decir: lo que hace ese chico es lo que yo pienso. Y eso empezó a alimentar la posibilidad de, ¿y si tiramos una piedra en el estanque? Como no somos profesionales de la política, ni teníamos voluntad, ni tenemos voluntad de ser profesionales de la política, no costaba nada probar. Hicimos una reflexión, nos lo tomamos muy en serio, porque si nos lanzábamos teníamos que ir hasta el final. Y eso implicaba que se nos iba a transformar la vida. La vida. Sabíamos que iban a atacarnos, que iban a venir con todo, porque el éxito de una fuerza política contraria a la crisis en un país importante de Europa actuaría como una suerte de efecto contagio. En 1871, derrotado el ejército de los comuneros y las comuneras por las fuerzas de Bismarck y de Versalles, salió la reflexión importante de que eso había sido posible porque Bismarck decidió soltar de sus cárceles a los soldados del rey francés, porque entendió que eran más peligrosos los comuneros por su peligro de contagio a los alemanes
que el ejército del rey al cual podría volver a derrotar. Claro. De alguna manera nosotros éramos conscientes de que nacer podía generar un elemento de contagio que iba a llevar a todas las fuerzas vivas contra nosotros, pero si te soy sincero, pensábamos que iban a ser un poco más amables, pero no, han sido inclementes. ¿Porque se sintieron en peligro? Se sintieron profundamente en peligro. Fíjate que el castigo brutal al que han sometido a Grecia no tiene sentido por la importancia económica de un país que es el 2% de la economía europea, es igual que la economía de Madrid. Era un castigo ejemplarizante para cualquier persona que pensara que si hacía eso iba a recibir el mismo castigo. Cuando Tsipras tiene que, después del referéndum, asumir el rescate, una parte culpa suya por ir a cazar dragones con cazamariposas y pensar que estaba negociando con gentleman cuando estaba negociando con mafiosos. En ese momento un diputado importante, un vicepresidente del Partido Popular, joven, se jactó públicamente de que Tsipras tenía que volver con las orejas gachas y que eso era lo que iba a ocurrir en España si ganaba Podemos. Y a mí me recordó al capataz que está azotando al esclavo huido negro delante de los demás esclavos, diciéndoles: esto es lo que os va a pasar si osáis enfrentaros a nosotros y queréis huir de nuestra plantación. ¿Cuál es ahora el desafío? ¿Es el PP o el PSOE? Son las dos caras de la misma moneda. El PSOE y el PP son diferentes no por sus estructuras políticas, no por sus políticas públicas, no por sus dirigencias. Son diferentes por sus militancias y por sus votantes. Y eso genera una confusión complicada porque quien reforma el artículo 135 de la Constitución, dándole prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social, es el Partido Socialista. Sí. Nunca lo hubiera podido hacer el Partido Popular. Nunca un partido de derechas podía haber hecho esa barbaridad. En cambio, el Partido Socialista, como tiene ese marchamo supuesto de izquierdas, hace esas barbaridades o las que hagan falta: reformas laborales, privatizaciones, liberalizaciones, subida de los impuestos a las clases medias y a los sectores populares. Por tanto, para nosotros es muy claro que son caimanes del mismo pozo. Es verdad que si nosotros sacamos más votos que el PSOE estará en disponibilidad de escuchar sus antiguas voces socialistas, cosa que no sería posible en ningún lado con el Partido Popular. Pero esa venida otra vez a las fuerzas democráticas solamente sería posible si sacasen menos votos que Podemos. Yo siempre digo que cuando los alquimistas intentaban transmutar el plomo en oro, antes tenían que transmutar su propia alma. Y para eso, para poder transmutar su propia alma, lo lograban a través del ayuno y de la oración. Y los partidos socialdemócratas, para que puedan llegar al oro democrático, tienen que pasar por un periodo de ayuno y de oración. Juan Carlos, muchas gracias. ¿Pero cómo era el verso del principio? Jesús nació en un pesebre, cuando menos te lo esperas, salta la liebre, que es un poco más jocoso que aquel de Quevedo que decía: miré los muros de la patria mía, si un día fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Gracias por la invitación. Gracias. Juan Carlos Monedero en Medellín, en Claxo TV.